Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Nos da mucho placer tener aquí como invitado a un joven dirigente político al cual, sin ser yo un augur, le vaticino un porvenir. Ya él tiene una destacada participación en la política dominicana, pero viéndolo en los medios de comunicación, leyendo sus declaraciones en los medios escritos y a través de los medios electrónicos, escuchándolo, digo, bueno, hay un refrán popular dominicano que dice, auyama no pare calabaza. Y entonces él es hijo de el gran amigo mío, hermano afectivo, ido a destiempo, a Tuey de Camps, es el doctor Luis Miguel de Camps, máximo dirigente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, con quien vamos a dialogar a todo lo largo de este programa, bajo el marco de estos cuadros de las Galerías de Arte San Ramón. Sus locales están, como saben todos, porque es una entidad de mucho prestigio, en la avenida Abraham Lincoln y en la calle Doctor Betances. Y antes de iniciar este diálogo con el licenciado Luis Miguel de Camps, yo me siento muy afligido por la gran cantidad de feminicidios y estoy seguro, como humanista que es, cientista social, que nuestro invitado estará en la misma situación emocional. La más reciente muerte, la joven Anibel González, que fue baleada por su ex esposo y que ha causado una conmoción en la sociedad dominicana. Yo siempre he respetado, y estas manos nunca se han levantado para agredir con violencia a una mujer. Por el contrario, como al igual que todo hombre, tuve más de una pareja antes de contraer el matrimonio con mi actual superior conyugal, como digo yo. No, algunas, ¿verdad?, en una forma violenta, me hablaron mal o algo, y yo ni siquiera respondía a esas agresiones verbales. De manera que hay una frase de John O'Donnell, un escritor norteamericano, que Ernest Hemingway puso en el pórtico de su obra, su novela aclamada Por quién doblan las campanas, que dice: la muerte de todo ser humano me disminuye porque yo soy parte de la humanidad. Por eso no preguntes por quién doblan las campanas, están doblando por ti. Luis Miguel, caramba, yo estoy seguro que al igual que a la prácticamente totalidad de la sociedad dominicana, esa cantidad de feminicidios te duelen en el alma. Don Mario Emilio, muchísimas gracias por permitirme compartir con usted en su programa. A propósito de lo que usted ha introducido, más que solamente un dolor que como sociedad y parte de la sociedad sentimos, también la sociedad siente una impotencia. Porque vemos cómo casos como lo que usted señala se producen, pero no se producen de manera aislada o única. Se producen en combinación con otros casos similarísimos que han sucedido todos los años. Pero cuando se van a las investigaciones para determinar potenciales causas, vemos que todo obedece a lo que es una podredumbre que ha estado siendo reiterada y repetida por los gobernantes que hemos tenido. En el caso particular que usted señala, vemos cómo hasta ahora lo que ha salido a la luz pública es que los representantes del Ministerio Público encargados de la persecución
de quien atentó contra la vida de dicha señora hace algunos años, se pusieron en contubernio o en el mejor de los casos simplemente incumplieron sus obligaciones profesionales ante la sociedad. Y eso vemos que sucede y el Estado, representado por el gobierno, no hace nada. Es como cuando usted pone un candado después que le roban. La vida de esa señora no va a regresar porque ahora quieran hacer el papeleo, el papelón que quieren hacer. Porque lo que han estado acostumbrados a hacer estos gobiernos ha sido puestas en escena. Vemos cómo, ocurrido este sangriento y lamentable hecho, que nunca debió ocurrir si las autoridades hubiesen cumplido con sus obligaciones, ahora hacen todo un escenario, todo un espectáculo, pretendiendo resarcir el daño que han hecho. Y la verdad es que ese daño no lo van a poder resarcir. Esta sociedad se encuentra afectada y los responsables de que esta enfermedad terrible no sea curada son los que están dirigiendo los destinos de la nación, que lejos de dar medicina, de dar ejemplos para curar estos problemas, lo que hacen es ensuciar más las condiciones para que crezca la enfermedad y siga el desastre que ellos mismos han estado causando. Muy bien, vamos a hacer la primera pausa en este programa para de inmediato iniciar este diálogo con un joven dirigente político, aunque siendo reiterativo adrede, le auguro un excelente futuro. De inmediato vamos a iniciar este diálogo con el licenciado no doctor, porque caramba, la gente cree que es lo mismo. Yo me he encontrado con personas que me dicen, licenciado, digo, no, yo soy doctor, y me dicen, y no es lo mismo. Digo, no, porque entonces, si fuera lo mismo, ¿por qué iban a tener denominaciones diferentes, verdad? Porque si, dos cosas. Fíjate, en tu condición de máximo dirigente de un partido político emergente, yo me quedo sorprendido a veces de que las encuestas de firmas reputadas a veces ponen los números de simpatía de determinados partidos, pero fundamentalmente los que ya tienen, ¿verdad?, una simpatía de números, que tengan dos números, un 20%, un 30%, pero algunos no solamente tienen un 1%, sino 0 punto tanto. La pregunta es, ¿cuál es la sensación que experimenta un líder político como tú, que tiene esa capacidad puesta en los medios de comunicación, dándote cuenta de que yo siempre pongo un símil entre el béisbol profesional y la política? Yo soy escogidista y yo no me cambiaría para el Licey o para las Águilas u otro equipo. Y eso pasa con el votante dominicano. El votante dominicano, yo tuve una amiga que me decía, mira, Balaguer puede hacer todos los disparates que haga y puede actuar de forma represiva, y yo siempre votaré por el doctor Balaguer. Y así pasaba con gente, con el profesor Bosch. Entonces la pregunta es, ¿qué experimenta en su interior un dirigente político de una organización emergente en un país que en política como en béisbol tienen actitudes similares? Don Mario Emilio, nuevamente agradeciéndole a usted permitirme compartir en este programa. Mire, la política y el béisbol no son lo mismo. Si fuera así, el PRD estuviera todavía sobre los 40%, ¿o no es así? No, pero el Licey, el equipo al que yo simpatizo, sigue siendo un equipo con muchos fanáticos, las Águilas, el Escogido, etc. La política no es lo mismo. ¿Por qué? Porque a diferencia de ese sentimiento que usted expresa,
que podía ser similar hace algunos años. Hoy en día, cada vez más, los dominicanos tienen en su poder acceso a la información. Y con ese acceso a la información han podido darse cuenta de que no es simple y llanamente un sentimiento, no es simple y llanamente una simbología, es lo que significa las ejecutorias y las propuestas de los diferentes actores del sistema político dominicano y con ello de sus respectivos partidos, en caso de que pertenezca a alguno. En cuanto al PRSD se refiere, nosotros nos sentimos, a propósito de su pregunta, extremadamente orgullosos y complacidos con el hecho de poder haber participado y seguir participando en la política dominicana para mejorarla, para proponer soluciones a los problemas nacionales, para abrir las puertas a la juventud dominicana de que pueda participar en política no a cambio de una incondicionalidad pagada, no a cambio de una incondicionalidad bajo salario, sino a cambio de una promesa de poder hacer lo mejor que uno lo pueda hacer al servicio de su pueblo. Y eso es algo que no puede ser englobado en porcentajes, eso es algo que no puede ser incluido en simples análisis de papeles, eso es algo que tiene que ser valorado en su justa dimensión en el accionar político cotidiano, en el día a día en las calles. Por ejemplo, don Mario Emilio, hoy nos encontramos en este país cumpliendo casi ya 2 décadas de un régimen político del PLDismo. Régimen porque no podemos en su justa dimensión decir que han sido simples gobiernos. Han sido gobiernos sucesivos que se han comportado como un régimen o cartel, porque durante sus gestiones no solamente no han resuelto un solo problema nacional histórico, sino que además se han encargado de producir nuevos problemas. Don Mario Emilio, usted con la experiencia que tiene, con los conocimientos que tiene, con las relaciones que tiene, no me deja mentir cuando yo digo que hace 10, 15, 20, 25, 30 años, en este país el problema de la inseguridad ciudadana no era lo que es hoy. Hoy en día los dominicanos se sienten y nos sentimos encarcelados en nuestras propias casas sin posibilidad de hacer ejercicio del derecho a la libre circulación, porque nos podemos convertir en víctimas de atracos y peor, más allá de atracos. Y usted podría decir, bueno, pero es que eso son cosas que suceden, y cuando usted le pregunta a un PLDista sobre eso, comienza a hablar de la región, pero es que esto no es un problema de la región, porque nosotros no vivimos en la región, nosotros vivimos en la República Dominicana. Y en la República Dominicana lo que ha sucedido es un incremento de la criminalidad. ¿Y por qué? Sencillamente, don Mario Emilio, porque los gobiernos del régimen del PLD no les ha interesado resolver los problemas de empleo digno y salarios dignos. Les ha interesado crear más miserias y mercadear con esas miserias a través de los programas de control social para convertirse en votantes cautivos, para convertirse en algunos botellas, pero sobre todo en implantar el temor. Usted mencionaba un ejemplo de una amiga suya que le hablaba sobre su adhesión a Joaquín Balaguer. Y todo el país sabe, conoce y reconoce que los gobiernos del doctor Balaguer, sobre todo los primeros 12 años, fueron gobiernos de represión política. Bueno, don Mario Emilio, en la actualidad en la República Dominicana vivimos bajo gobiernos de represión política. La diferencia es que aquella represión política era ejercida físicamente contra la persona y su integridad física, valga la redundancia. En la actualidad la represión política es ejercida económicamente. Es ejercida económicamente para los ciudadanos de a pie, con lo que acabo de mencionar, con el control social, con el temor o la amenaza de la eliminación o reducción del empleo y los ingresos familiares, pero también es ejercida con las pequeñas, medianas, incluso grandes empresas, con amenazas de investigaciones, porque para que haya corrupción
además de que tiene que haber un corrupto, tiene que haber un corruptor. Y en la República Dominicana, el régimen gobernante del PLDismo no podemos decir que ha implantado, pero sí ha acrecentado, perfeccionado y agigantado el régimen corrupto, pero el régimen además de complicidades. En la primera sección de su programa, don Mario Emilio, usted hacía referencia, y qué bueno que así lo hizo, del trágico crimen de la amenaza de la vida y que acabó con la vida de esta doctora en Derecho y el fin cobarde del suicidio de quien lo ejecutó o lo cometió. Cualquier persona sensible lo primero que va a hacer es reaccionar preguntándose, ¿pero por qué? ¿Cómo es que los seres humanos son capaces de atrocidades de dicha magnitud? ¿Y por qué es que como país no hemos sido capaces de tomar medidas que sean lo más efectivas posibles para eliminar o reducir esos incidentes? Pero ¿por qué todavía hoy en la República Dominicana los que son responsables de la conducción de la sociedad y hasta cierto grado de la construcción de cómo dicha sociedad se manifiesta en sus acciones, no han sido capaces de evitar que muchas personas de nuestra sociedad entiendan que la mujer es un objeto? Esa acción de ese individuo de aniquilar a su expareja obedece al criterio de los que entienden que la mujer es un objeto, porque como tal tienen propietarios y como propietarios pues tienen la libertad de hacer lo que les plazca, y mientras eso siga sucediendo no vamos a poder controlar este desastre. Ahora, en un país, don Mario Emilio, como la República Dominicana, en donde además de ese lamentable episodio vemos cómo al mismo tiempo prácticamente se desata otro espectáculo de una supuesta persecución contra un capo del narcotráfico en la República Dominicana, un abusador, aquel, ¿no? Pero, primera pregunta, ¿y esa iniciativa de persecución surgió de las entrañas, surgió de la decisión del gobierno dominicano? Todo el mundo sabe que no. Todo el mundo sabe que esa persecución ha surgido por una intención del gobierno de los Estados Unidos de América, sobre todo encaminado en sus organismos de persecución contra el narcotráfico, la DEA. Pero además de que la población pudo darse cuenta de eso, luego fue reafirmado cuando el propio Procurador General de la República, de su propia boca, dice que dicho individuo y esa red están en el país operando durante 20 años. Qué coincidencia, don Mario Emilio. 20 años gobernando el PLD, 20 años actuando dicha red. Y no es sino hasta que una persona de trascendencia nacional e internacional, como el caso del pelotero David Ortiz, el Big Papi, como se le dice cariñosamente, es afectado en su integridad física, pone en movimiento la actividad y el interés de los órganos de seguridad de los Estados Unidos, es solo ahí cuando el gobierno dominicano no le queda de otra alternativa que accionar. Entonces, como decimos en el derecho, a confesión de parte, relevo de pruebas. Y el propio Procurador General de la República confesó el conocimiento del gobierno de que dicha red ha tenido 20 años trabajando. Coincidencialmente los mismos 20 años que ha tenido el PLD gobernando o desgobernando los destinos de esta nación. Don Mario Emilio, todavía hoy, en el momento en que estamos grabando este programa, no ha sido apresado dicho individuo, pero todo el mundo conoce la versión, que habrá que ver su seriedad, pero hay que repetirla hasta que se demuestre lo contrario, de que dicho individuo fue avisado previamente. Y solamente así se explica cómo, con el despliegue de fuerzas nacionales e internacionales, sigamos en este relajo. Mientras eso sucede, ese Ministerio Público, que ha sido no solamente incapaz o ineficaz, en algunos casos
de manera puntual, algunos de sus representantes han sido facilitadores de dichos crímenes, no solamente por su abstención de actuar, sino también por acciones directas. Ese mismo Ministerio Público ha perdido toda la credibilidad cuando procesos como los de Odebrecht no tienen ni pies ni cabeza. No se ha podido incluir a la gente que está. Ha tenido que salir hace apenas algunas semanas equipos periodísticos internacionales para mostrar que otras personas con seudónimos no han sido incluidas en esas pesquisas. Pero además de eso, don Mario Emilio, tenemos que recordar que en estos 20 años del régimen del PLD hay que hablar de tucanos sobrevaluados, hay que hablar de la cantidad de militares de la policía, de las Fuerzas Armadas, de la Dirección Nacional de Control de Drogas, que han sido extraditados a los Estados Unidos. Hay que hablar que en estos 20 años la cantidad de escándalos por corrupción. Hay que hablar de las mochilas del Ministerio de Educación que han sido utilizadas por políticos del PLD. Hay que hablar de la falta de declaración de bienes patrimoniales de los funcionarios públicos. Hay que hablar necesariamente de los fondos de fundaciones de expresidentes de la República que nadie conoce cuáles son sus orígenes. Hay que hablar de una cantidad de cosas que en 2 décadas esta gente ha sido capaz de hacer y que pretenden seguir. No, señor, este país está cansado y ha decidido que este país no puede seguir estando bajo el mando de un grupo de hombres y mujeres que se han dado la tarea de utilizar el territorio de la República Dominicana como si fuera su finca, dividido en potreros, como si los dominicanos fuéramos animalitos conducidos al matadero para ellos llevarse los recursos que es propiedad de toda la población. Mientras el erario público se reduce, mientras la deuda nacional aumenta, los bolsillos de estos individuos, del comité, de este régimen del PLD, de este cartel del PLD, se engrosan. Y mientras tanto, la persecución es un relajo. Y mientras tanto, los procesos electorales se han convertido en procesos de papeletocracia. Y mientras tanto, las propuestas no pueden ser creíbles porque lo que usted no ha podido resolver en 20 años, simple y llanamente tiene una explicación, y es que a usted no le ha interesado resolverlo. Abundando o disintiendo un poco de lo que expresa el doctor Luis Miguel de Camps acerca de que organizaciones poderosas como el Partido Revolucionario Dominicano hoy están convertidos en organizaciones que en torneos electorales aparecen con cifras ínfimas de votos. Hay que señalar algo, un detalle, y es que la gran mayoría de los miembros del Partido Revolucionario Dominicano bascularon cuando hubo la división, convirtiéndose en adherentes del Partido Revolucionario Moderno. Y en cuanto al Partido Reformista, que fue mayoritario, y también, al igual que el Partido Revolucionario Dominicano, hoy es una organización minoritaria, hay que recordar que la mayoría, después que el doctor Balaguer apoyó al doctor Leonel Fernández en las elecciones del 1996 para que derrotaran al PRD y al doctor Peña Gómez, han ido progresivamente engrosando las filas de un partido que primero fue minoritario en cuanto a que fue un partido estructurado como organización de cuadros, como el PLD, y a eso es que se debe su reducción. Entonces, no es que ya no pertenecen por simpatía, por adherencia, sino que masivamente, en ambos casos, bascularon hacia otra organización.
Eso tiene todas sus explicaciones, don Mario Emilio, pero yo creo que más importante que eso es el hecho de que los dominicanos hoy, a propósito de poder acceder a una cantidad de información que en el pasado era más difícil, han podido darse cuenta que hay que identificar las personas y sobre todo las propuestas. Estas dos cosas. Las personas para saber el nivel de credibilidad que éstas pudieran tener y las propuestas para saber su nivel de razonabilidad. Y nosotros entendemos que en vista de que ya no podemos seguir como nación bajo el yugo del régimen PLDista, tenemos que reiterar lo que nuestra organización ha venido planteando durante los últimos 12, 13 años, y es que tiene que haber una coincidencia de fuerzas de oposición, tiene que producirse un entendimiento, aunque sea mínimo, de diferentes fuerzas de oposición para que el PLDismo gobernante no continúe deshaciendo con nuestro presente y con nuestro futuro como nación. Eso requiere que las acciones de líderes y políticos de partidos, de organizaciones de oposición, lleguen a las alturas de las circunstancias, a la madurez necesaria para tratar de que dicho esfuerzo conjunto pueda materializarse, de forma y manera que los recursos públicos usados y abusados en todos los procesos electorales no sean determinantes en las próximas contiendas electorales y se pueda desalojar al PLD del gobierno para que pueda no solamente haber un quítate tú y ponme a mí, porque ya de eso el país está cansado. No se trata de que fulanito hay que moverlo y poner a perenceja. No, no es un tema de personas, simple y llanamente. Es un tema de ejecutorias. Es un tema de un régimen de consecuencias, don Mario Emilio, porque cuando una persona es presidente de la República, pero tiene el interés desde el gobierno, desde la presidencia, en mantenerse en el poder, en donde no existen fortalezas institucionales, las decisiones de ese segundo poder, que debería ser el primer poder legislativo, pero en la realidad dominicana el primero es el ejecutivo, esas decisiones que emanan de esa oficina, de ese despacho, de esa posición, son casi como si fueran decisiones de reyes o de faraones, porque no está el gobierno en su propia legalidad. Nosotros entendemos que el gobierno y el Estado tiene que ser llevado a su propia legalidad, como decía el profesor Juan Bosch, pero tiene que ser llevado hasta ahí con responsabilidad, con personas que hayan demostrado estar comprometidas con esos intereses y no simple y llanamente comprometidas con sus bolsillos. Mire, en todas las organizaciones políticas hay hombres y mujeres valiosas y positivas, eso es así, no podemos perder de vista las cosas, pero la realidad es que 2 décadas han sido más que suficientes para demostrar que quienes han estado ordenando las ejecutorias públicas del PLD han demostrado que no tienen el interés nacional como su norte. El interés del manejo político se encuentra antecediendo los intereses nacionales en esa organización. Por eso nosotros insistimos una vez más. ¿Y por qué digo una vez más? Porque el Partido del Toro, como se le dice comúnmente al Partido Revolucionario Socialdemócrata, no en la organización política que representamos, en el 2006, en el 2008, en el 2010, en el 2012, en el 2016, en los últimos 5 procesos electorales, hemos propugnado y hemos trabajado porque se logre un concierto de voluntades de los partidos, organizaciones y líderes de la oposición política dominicana. En esta oportunidad tenemos que reiterarlo de una manera todavía con más fuerza. Hay aquellos políticos que no entiendan que la sociedad dominicana se encuentra reclamando, ya no solamente de boca, sino también en las calles, exigiendo que los políticos actúen de manera madura y podamos construir una fuerza monolítica electoral para desplazar al PLD del gobierno. ¿Por qué digo que hay de aquellos políticos? Porque quienes no lo entiendan, sean de las organizaciones que sean, tendrán que explicarle al país por qué dichas
pequeñeces individuales. Estamos ante una realidad impostergable, en donde este país se encuentra hastiado, cansado de lo que ha sido ejecutorias que no han traído, vuelvo y tengo que reiterar, una sola solución. Don Mario Emilio, desde que yo tengo uso de memoria, y tal vez usted también, en este país hay un problema de la energía eléctrica. Pero países de la región han resuelto ese problema, que también lo tenían igual que nosotros hace décadas. Pero igual los problemas de falta de atención de salud, los problemas de la educación, que no son simplemente construcción de escuelas, tiene que ser calidad docente, son problemas que se mantienen. Y mientras el tiempo pasa, los problemas se han mantenido y acrecentado. Tenemos que darle oportunidad con nuestro voto a fuerzas que han demostrado en las calles que somos distintas y que proponemos soluciones verdaderas y reales y que no nos ata el interés fundamentalmente personalista del poder, sino el interés de resolver esos problemas de toda la comunidad. Bien, hace rato que nuestro camarógrafo Fernando, que felizmente a diferencia del anterior, de Albert, que daba saltos, ¿verdad? Y hacía muecas indudablemente draculianas, como aquel personaje, el hombre vampiro Drácula. Este es un hombre muy sereno, muy reposado, y vamos a la pausa. Continuamos dialogando con este destacado líder político, el doctor Luis Miguel de Camps, máximo dirigente del Partido Revolucionario. Yo me río mucho porque a veces cuando digo Partido Revolucionario me viene a la mente, por razones de mosquitero, porque mi esposa Ibelice Ramírez de Pérez, pues militó y fue alta dirigente y fue la primera mujer presidenta del partido. Y entonces digo yo, caramba, cuando voy a decir Partido Revolucionario Socialdemócrata, se me cruza así, Partido Revolucionario Dominicano. Fíjate, Luis Miguel, indudablemente que ya el proceso eleccionario del año próximo está relativamente cerca. Ahora bien, es difícil aquí como compactar las organizaciones políticas para enfrentar un partido oficialista, porque cada una considera que debe presidir esa coalición. En el caso del Partido Revolucionario Socialdemócrata, hemos visto que ustedes, incluso su fenecido, destacado líder, hermano afectivo mío, Atuey de Camps, hubo vocación de unión. Eso es verdad, don Mario Emilio. Mire, efectivamente la tarea de buscar, consolidar, materializar una fuerza de oposición mínimamente unificada es una tarea complicada. Y lo decimos con conocimiento de causa porque, como decía en el otro segmento, como partido en los últimos 13, 14 años, nosotros nos hemos dedicado fundamentalmente a eso. Tanto así que pusimos más atención a eso que al propio fortalecimiento de nuestra organización en algunas etapas. Pero yo tengo un par de experiencias aprendidas de nuestro líder fundador como escuela que pudimos aprender de por qué es importante saber cuál es la realidad y la necesidad nacional para entonces actuar en consecuencia. Cuando el entonces presidente Mejía quiso repostularse, había el famoso grupo de los 7, y en ese momento nuestro líder fundador estableció entre quienes se encontraban en primer lugar de esos 7, que se pusieran de acuerdo entre ellos 2
y que él depondría sus aspiraciones y apoyaría a quien ellos dos decidieran debería encabezar esa propuesta. La verdad es que no se pusieron de acuerdo, tenían otros intereses en ese momento y no fue posible. Lo propio pasó en los diferentes procesos electorales, porque la política no puede construirse, don Mario Emilio, sustentada exclusivamente en el yo. No se puede construir fundamentada en el individualismo. Tiene que construirse como un esfuerzo conjunto. Si como sociedad tenemos que enrumbarnos hacia mejores puertos, tenemos que navegar este país por esos mares como sociedad también. Y eso significa que el esfuerzo tiene que ser conjunto. Como usted decía, me decía fuera de cámara, la unión hace la fuerza, y es verdad. Ahora bien, para eso hay que tener altura y madurez. No solamente quienes se creen ganados tienen la obligación de propugnar eso. Tenemos todos los dominicanos que creemos que estos desgobiernos del PLDismo tienen que acabar, que poner nuestro empeño. Ahora bien, quienes también tienen que poner su parte son aquellos que más fácilmente creen que pueden lograr personificar dichos esfuerzos. Y nosotros, una vez más, en el PRSD, señalamos no solamente nuestra disposición, sino nuestra intención de seguir trabajando para que eso se produzca. Ojalá en esta oportunidad, en donde además se presentan factores coyunturales dentro del régimen gobernante, del partido gobernante, que en el pasado no se habían producido en los niveles actuales, tienen que ser potencialmente aprovechados por el país y capitalizados políticamente por la oposición. Si no entienden algunos individuos esa realidad, el país sufriría y el país les pasaría factura. Nosotros, don Mario Emilio, entendemos que este país tiene que sustentarse en un próximo proceso gubernamental, en un fortalecimiento de las instituciones, en un régimen de consecuencias, en que si usted hizo lo mal hecho, usted tiene que devolver lo que se cogió y pagar en cárcel las consecuencias. Pero no solamente quienes estuvieron anteriormente gobernando, sino quien sea, porque solamente la fortaleza institucional va a permitir que en este país desaparezca la delincuencia en los niveles en que se encuentra. Solamente un sistema en donde los responsables paguen por sus acciones, podemos hablar de un esfuerzo económico nacional que no esté sustentado en préstamos para gastos corrientes o fijos. Tenemos que hablar de la productividad nacional, en donde el pueblo dominicano produzca suficientes bienes y servicios como para crear empleos dignos. Pero eso requiere, don Mario Emilio, un gobierno en donde la voracidad fiscal, o mejor dicho, la voracidad tributaria, no sea el único norte, sino que entienda que habrá que flexibilizar el régimen tributario para crear oportunidades de emprendimiento y a su vez estos puedan crear empleos y empleos con salarios dignos que permitan que dichos empleados puedan comprar dichos bienes o comprar dichos servicios de la industria dominicana. Solamente así podemos como país verdaderamente crear un esquema de libertad económica y de desarrollo real, no un desarrollo sustentado en la vorágine de préstamos y en un Congreso sellogomígrafo que ha sido el Congreso Nacional de las iniciativas de deuda que ha tenido el Ejecutivo en todos estos periodos de gobierno. Eso es lo que nosotros en el Partido Revolucionario Socialdemócrata entendemos que un próximo gobierno debe de implementar y por eso trabajamos y por eso trabajaremos. Dicho eso, sabemos que los problemas nacionales históricos no pueden seguirse pateando hacia adelante, tienen que encontrar soluciones firmes. Y las soluciones firmes, don Mario Emilio, muchas veces pueden ser parcialmente y momentáneamente impopulares. Eso es verdad. Pero los resultados de las decisiones correctas se van a ver en el
plazo, ya sea corto, mediano o largo. Lo importante es que se solucionen de manera definitiva. Por eso es que nosotros entendemos y vemos la actividad política no como una actividad de enriquecimiento ni una actividad de desarrollo individual o profesional, no. Es como una actividad de servicio cívico. Es una obligación cívica la participación política. Y la participación política en el espacio del servicio público, pues con más razón aún. Eso es lo que nosotros entendemos debe gobernar este país para poner fin a lo que han sido años que lo único que han representado es corrupción, pobreza, miseria, de la que hace a las personas falta de dignidad, pero también complementado eso con narcotráfico, a donde algunos inclusive pueden, lamentablemente, hasta con cierta razón decir, una especie de narcoestado. Eso hay que ponerle fin en la República Dominicana y en estas elecciones del 20 deberá ser el principio de ese fin. Parece estar tomando cuerpo en el universo político dominicano la idea de que el proceso torneo comicial conlleve la unificación de las elecciones congresuales y municipales con las presidenciales. ¿Cuál es la opinión de el máximo titular del Partido Revolucionario Socialdemócrata y por ende de esa organización? Mire, don Mario Emilio, esa es una pregunta muy importante y le agradezco que usted la haya formulado. Y me interesa mucho la forma en la que usted la introdujo. Parece haber una opinión cada vez mayor, etcétera, etcétera. Parece, pero no es verdad. La opinión pública manejada desde el Palacio Nacional se encuentra en campaña mediática hoy para tratar de asentar en las cabezas de los dominicanos esa supuesta unificación. Y hay que hablar la verdad, don Mario Emilio. Lo que les interesa en verdad no es eso. Lo que les interesa en verdad es la habilitación hacia el futuro de quien actualmente es presidente de la República. Eso es todo. Ahora le pregunto yo a usted, don Mario Emilio, y los amigos televidentes, ¿en qué beneficia a este país que una persona, llámese como se llame, porque no es un tema personal, que una persona que ya ha agotado sus periodos de gobierno pueda volver y volver y volver de manera indefinida? Eso no beneficia en absolutamente nada a la República Dominicana. Ahora, hago la pregunta contraria. ¿En qué perjudica eso a la República Dominicana? Y respondo, perjudica en mucho. ¿En qué? Perjudica en que quienes a partir del próximo año dirijan los destinos de la nación se vean con temores de tomar las medidas necesarias de resolución de los problemas nacionales, porque el periodo subsiguiente pudiera entonces regresar hacia el pasado y pagar consecuencias de lo bien hecho. Pero además, hace daño desde hoy. ¿Por qué? Porque lo único que eso hace es fomentar que los funcionarios del momento tengan que buscar dinero del público o del privado para tratar de apertrecharse, atrincherarse en esas trincheras de dinero y papeletas para esperar un periodo o dos periodos y retornar, como lo ha tratado de hacer el expresidente Fernández. ¿Y qué ha traído eso como solución? Ninguna. Lo que ha traído es más corrupción, lo que ha traído es más problemas, lo que ha traído es más inseguridad, lo que ha traído es más componenda y vagabundería. Quienes plantean, óigase bien, quienes plantean hoy día esas modificaciones con la excusa de la unificación de las elecciones, no es más que una excusa. Lo hacen con la verdadera intención de contar con algún apoyo hoy del presidente gobernante en los procesos internos, así como también en sus posibles procesos futuros. No podemos dirigir la nación como si fuera
una empresa privada y unos intereses individuales. Si la intención real es la que se ha querido vender, de una manera burda, dicho sea de paso, pero si fuera real eso, pues esperemos después de las elecciones, cuando los políticos y los partidos no estemos en campaña electoral proselitista, en donde las pasiones vuelvan a sus niveles, en donde los intereses nacionales puedan identificarse tranquilamente y entonces definir si efectivamente eso es lo que más le conviene a la República Dominicana o por el contrario, lo que más le conviene es cómo está. Pero hacerlo ahora, tratar de meterlo a la fuerza en este momento, no sería más que otra burla del régimen gobernante del PLDismo. Y eso no se debe permitir. Los partidos que apoyen esa iniciativa, aunque quieran venderla como un toma y daca, comprometerán su credibilidad. Óigase bien, comprometerán su credibilidad y pudieran perder sus votos en las elecciones siguientes. Bueno, con este entrevistado podríamos pasarnos aproximadamente 8 horas y 10 minutos, porque es un hombre que domina los temas y tú sabes que hay un dirigente político que es habitual en este programa, Guillermo Carán, que él es muy flexible. Él nunca llama a uno para que lo invite al programa, como no llama a usted tampoco, pero generalmente accede, salvo que tenga un compromiso profesional. Y en una ocasión que lo llamé para invitarlo, su esposa me dijo, vaya pasando canales a ver en cuál está. Y entonces usted lo llama allí. Y le ha dado resultados, porque él ha aspirado a posiciones electivas y no ha gastado prácticamente dinero y se ha impulsado en esos programas para obtener una excelente votación en cada uno de esos torneos. Nos ha dado mucho placer tener con nosotros al doctor Luis Miguel de Camps, máximo dirigente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, a quien le auguramos que lo vamos a invitar con frecuencia aquí. Muchísimas gracias. Él tiene a veces compromisos profesionales como buen profesional del derecho que es, pero generalmente saca espacio para estar aquí, en parte creo conocedor de la gran amistad que nos unió tanto a mi esposa como a mí con su progenitor. Recuerden que este programa se transmite por la frecuencia 6, tanto de Claro como de Altiz Tricón, domingo de 9 a 10 de la noche y se repite el mismo programa lunes de 5:30 a 6:30 de la mañana. Si usted no puede verlo en ninguna de esas ocasiones, pues se mete en YouTube después de mediados del lunes y ahí se encontrará con el mismo programa y otros que lo antecedieron. Hasta la próxima. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.